Inversores, ¿cómo están? ¿Cómo les va? La idea de hoy es dejarle un poquito de recomendaciones y realidad del mercado, llevar un poquito de tranquilidad para todos, sobre todo para los que están iniciando, que han iniciado este año en el camino de las inversiones, para que estén tranquilos. Después veré si lo dejo público, si va a ser para todos los clientes. Vamos a ver si hacemos uno por semana. Voy a ver después si lo dejo público en el canal de YouTube o si se los dejo para que cada uno lo vaya utilizando. Voy a tratar de mostrar un poquito lo más importante de lo que va pasando en el mercado en algunos minutos. Eh, Así lo tenemos. Y es bastante improvisado lo que estoy haciendo por si me trabo mientras estoy contando o comentando. Eh, Sépanlo entender, no tengo ningún guión armado ni nada por el estilo. Les quería traer esta noticia que es bastante positiva. Así salió el IPC de Estados Unidos, básicamente el índice de precios al consumidor, la inflación. Y como dato positivo, la inflación en términos interanuales fue del 2,8% en comparación al 3% que había dado en enero. Entonces esto es positivo si baja la inflación en Estados Unidos. Además, también el IPC mensual fue del 0,2% en comparación al 0,5% que había sido en enero. ¿Sí? También, dato muy positivo. Si bien la inflación subió en febrero un 3,1 frente al 3,3 del mes anterior, en términos mensuales fue menos, ¿sí? Entonces este dato es totalmente positivo para eh, las expectativas del mercado. Ahora bien, ¿por qué es importante? Porque dependiendo de lo que pase con la inflación, entre otras variables, ¿sí? Esto puede afectar a las decisiones de si subimos o bajamos la tasa, no nosotros, sino la Reserva Federal, básicamente. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de la tasa? Hacemos referencia a los bonos del Tesoro norteamericano que son considerados sin riesgo. Si estos bonos que no tienen riesgo tienen una tasa muy alta, muchos inversores van a vender sus posiciones en acciones para comprar bonos. Eso hace que el mercado, obviamente, que el mercado accionario, las acciones caigan. ¿Por qué? Porque salen a vender para comprar estos bonos. Estos bonos no los podemos comprar desde acá, sino que hay que tener cuenta en Estados Unidos. Ahora bien, estos bonos no van a tener un gran rendimiento, ¿sí? Obviamente son bonos, son tan conservadores que tienen un rendimiento bajo. El tema es que actualmente están rindiendo cercano al 4,5% anual en dólares y se espera, o lo que se espera en un 98% de probabilidad es que se mantenga esta tasa, así entre 4,25 y 4,50. ¿Sí? Y un 2% espera que haya una baja al 4 o 4,25. ¿Sí? Si hubiera una baja en las tasas, sería algo favorable por el mercado. ¿Por qué? Porque lo contrario, dirían, ya no me resulta tan atractivo el bono, que por más que sea sin riesgo, y voy a buscar un rendimiento un poco mayor, aceptando un poquito más de riesgo. Esa sería como la lógica y por eso es importante eh, conocer qué pasa con las tasas. Esto falta una semana para la decisión de la Fed sobre los tipos de interés, falta una semana y 3 horas y 56 minutos si quieren. Así que bueno, estaremos atentos la semana que viene con respecto a eso. Ahora, yendo un poquito a la realidad del mercado y comenzamos con las recomendaciones, si se quiere. En primer lugar, vamos a ver el SPY, o qué está pasando con el S&P 500. Vamos a utilizar el ETF que lo replica, que es el SPY. Vemos nada, un retroceso fuerte, 10% en dólares desde los máximos históricos. Ya hemos visto este tipo de retrocesos, ¿sí? Ya lo hemos visto acá, ¿sí? Si bien se dio bastante brusco, ya se había dado de la misma manera en julio. Así que bueno, ya tenemos un poquito de experiencia en estos retrocesos, quizás no los que comenzaron en diciembre, pero quienes vienen ya siendo inversores hace tiempito atrás, han pasado por estos retrocesos, parte del mercado, porque también hay que ver de dónde venimos. ¿Sí? Si contamos después del último impulso, desde el cambio de tendencia en finales del 2022, venimos con una tendencia alcista muy marcada y los descansos son parte de los impulsos. ¿Sí? El mercado se mueve por impulsos y retrocesos y así se está moviendo el índice S&P 500. Este índice, particularmente para el que quiera armarse su jubilación, colocar todos los meses, en promedio ha rendido un 10% en el año. A ver, algún año habrá rendido un 30%, algún año habrá rendido en negativo, ¿sí? Para que tengan en consideración eso, pero es una excelente posición a tener en cuenta si yo quiero invertir a muy largo plazo con el objetivo, no sé, de jubilarme, de armarme en mi jubilación. Entonces saco todos los meses un poquito y lo pongo en el SPY, que sé más o menos el rendimiento que me va a dar.
por esto que les digo, por promedios, y recordemos que replica las 500 mejores empresas del mundo, ¿sí? Y si la empresa número 500 empieza a funcionar mal y funciona peor que la 501, entonces la 501 sube al 500 y la 500 sale de este índice. Por lo tanto, siempre tenemos las mejores empresas. Entonces es muy interesante tener este activo en cartera para quienes pensamos mucho en el largo plazo. Dicho esto, y viendo un poquito la realidad actual del mercado, venimos con un descenso bastante fuerte, rompimos EMA de 200, la media de 200. Acá la idea sería que no se sostenga mucho porque quizás la puede llegar a usar ahora como resistencia. Ya ha pasado en el pasado que la usó como resistencia y tuvimos un descanso un poquito más pronunciado. En este caso, acá la baja fue de un 26% en dólares. El último periodo bajista que tuvimos, que fue de prácticamente un año, menos de un año, pero bueno, acá sí podemos tener en cuenta esto a la hora de ver si tomo posición o no. Todavía está con el retroceso, así que todavía no es el momento para entrar o tomar posición, salvo el que esté pensando en jubilarse y colocar todos los meses para jubilación y no lo va a mirar en el día a día, pero no para un trade de mediano plazo porque tenemos que esperar que termine de caer. Eso con el SPY, ¿sí? Podemos ver algunos activos interesantes del SPY, los más conocidos, sí, vemos un poquito de Apple. Apple, lo que tenemos en Apple es un retroceso también bastante marcado, de un 16% desde los máximos que habían marcado en enero. Actualmente está por debajo de la media de 200, también la terminó de romper en estas últimas dos sesiones, habría que ver cómo lo replica. Lo que pase con Apple va a ser un poquito también lo que pase con el S&P. Sí, hay una gran proporción de Apple dentro del S&P, así que tiene una gran preponderancia, así que es importante también que lo tengamos, que lo veamos. Pero bueno, actualmente se encuentra, como mencionamos, ¿sí? Para mí sería importante que no pierda Apple la zona con la que está jugando ahora, ¿sí? Fíjate que ya hicimos varios toques, incluso podríamos pensar en alguna figura que se está terminando de formar, entonces muy importante que no pierda esta zona Apple. Si alguien tiene Apple desde hace tiempo y rompiera esta zona a la baja, podríamos pensar en tomar ganancia. Si Apple es un activo que viene con alzas pronunciadas, pero fíjense que ya ha hecho movimientos similares y de tener retrocesos fuertes y frenar en determinadas zonas para volver a impulsarse. Así que bueno, también puede estar haciendo eso. Esperemos que acá forme el suelo y vuelva a subir. ¿Sí? Si tomamos un retroceso desde acá, desde mayo, el último impulso grande, vemos que se apoya en esta zona del 38.2, la rompió y podría venir a buscar el 0.5. Así que bueno, hay que estar atento a estas zonas. Pero bueno, eso con Apple. No está, todavía no nombré ninguno para comprar. Es difícil, probablemente no haya muchos activos para que entremos en estos momentos. Así que paciencia con eso. Vamos con Google, estamos haciendo un repaso rápido. Bueno, en Google lo que vemos es también, venimos una tendencia alcista del 2023, subas bastante importantes, máximos en enero de este año, como casi todos los activos, sobre todo los tecnológicos. Tenemos retroceso que ya este Fibonacci ya la verdad no nos sirve. Vamos a tirar uno desde un poquito más atrás porque ya me rompió el 61.8. Y si tomamos este de más atrás, vamos a encontrar que está parado sobre el 61.8 y es una zona de soporte más allá del Fibonacci, que ahora lo voy a sacar para que lo veamos claro esto. Estamos en una zona que muchas veces, o cercano a una zona que muchas veces ya fue parte de un soporte o resistencia, incluso en este caso. Entonces también es una zona muy importante, acá la de los $157, para que no la rompa hacia la baja. ¿Sí? Y ya se puso por debajo de la EMA 200, hizo un pullback y salió para abajo. Así que a tener en cuenta eso Google. También, si la tengo hace rato y tengo beneficios, puedo pensar en tomar ganancia con respecto a Apple. Quien no esté pensando en ir muy a largo plazo, ¿sí? Es una empresa muy sólida Google para, para salir de ella, pero sí, o puedo tomar más posiciones cuando empecemos a ver un freno, o puedo tomar ganancias si compré pensando en algún trade de mediano a largo plazo, tengo un buen rendimiento y quiero salir, perfecto, también lo puedo hacer, pero si voy a largo plazo es una empresa hiper sólida, ¿sí? Vamos con Coca, así vemos otro tipo de sectores. Coca
alcanzó nuevamente los máximos que teníamos acá esperen que me voy a correr yo porque me estoy viendo yo ahí, en los $73. Tuvimos una suba desde el principio de año que fue fantástica. Acá sí creo que quienes estaban buscando un trade más corto con Coca pueden tomar ganancia. Tranquilamente estamos un poquito más abajo, podemos tomar ganancia. Quien buscaba un trade más corto, tenemos una suba desde que hizo el gap, desde el 6 de febrero del 10% en dólares y desde el principio de año que estaba dentro de Coca, que estaba dentro de la cartera y la recomendamos más o menos al principio de año, tenemos cerca de un 15% en dólares, puede ser un lindo trade, tenemos el rendimiento de un año en 2 meses, así que eso piénsenlo para el que es muy agresivo, quien la quiera tener para el largo plazo y ser un poquito más conservador, permítase dejar esta empresa que es una empresón y es mucho más estable que otras empresas. Vamos un poquito con el sector financiero. ¿Qué está pasando en el sector financiero? ¿Qué es lo que vemos en el sector financiero? Bueno, máximos también en esta primera parte del 2025. Fíjense que tenemos una zona de resistencia muy marcada, que es difícil que la supere. Estamos con el retroceso llegando a la media de 200. Muchas veces la media de 200 es usada como un soporte o como una resistencia. A vigilar acá y clave que no nos rompa la media de 200, lo mismo que decíamos recién, y fíjense que estamos en un soporte también, estamos en una zona de soporte. Es decir, que sería interesante que no la rompa hacia abajo. Esto lo vamos a estirar, así lo notamos con el de al lado. Sería importante que no lo rompa. Bien. Pasamos un poquito por todos los sectores. Vamos a ver Argentina. Vamos a ver Argentina rapidito. Eh, eh, eh. Vamos con el Merval en dólares. ¿Qué es lo que vemos con el Merval en dólares? Bueno, el Merval en dólares está llegando, si tomamos la última suba, al 0,5 del retroceso de Fibonacci, se está apoyando en la media de 200. Es un retroceso muy fuerte, muy brusco el que tuvo, así como obviamente no va a pasar siempre que suba un 100% en dólares en un año el mercado argentino, ni ningún mercado en el mundo. Tampoco es normal que baje tan de golpe y tanto como lo hizo, ¿sí? Si tomamos de acá, tenemos casi un 30% en dólares en un mes y pico, o en casi 2 meses. La verdad que es un retroceso bastante fuerte, bastante brusco sobre todo. Bueno, se está apoyando en la EMA de 200. Habría que ver si la rompe o no la rompe. Tendríamos soportes mucho más abajo, en los 1004, si llegara a romper hacia abajo. Así que bueno, hay que estar pendiente de esto con el mercado argentino. No nos desesperemos por entrar en los activos, más vale dejar pasar una oportunidad por ser demasiado riesgosa si no es mi perfil, que meterme en una posición que no coincida con mi perfil y después tener que vender en pérdida o lo que fuera. ¿Sí? Entonces, clarito eso. Dicho esto, vamos con algún activo argentino, vamos con YPF, quizás YPF en algún punto me gusta y pensaba para alguien muy, muy agresivo entrando hoy o en estos valores, porque estamos apoyados en la media de 200, estamos apoyados en el 61.8 de Fibonacci, hay una confluencia. Podríamos ver si metemos 2 sesiones donde se mantenga por encima y no rompa hacia abajo y ver si encontramos algún rebote. Podría ser una posibilidad entrar en estos precios y buscar llegar hasta por lo menos los 39, $40 y tener un stop loss cercano o cortito para no dejar correr tanto la pérdida. Pero bueno, YPF podría ser una posibilidad. También el que va a largo plazo es sólida como empresa, pero bueno, es más agresiva que los activos del exterior, como pueden ser, no sé, Coca-Cola, Johnson & Johnson, ¿sí? Bueno, Johnson & Johnson, activo también de la cartera que mencionamos, me voy un poquito a Estados Unidos, pero lo habíamos mencionado, es uno de los activos que vino bastante bien en el año, ¿sí? A diferencia de lo que voy a cerrar esto, a diferencia de los demás activos, muy bien Johnson & Johnson en el comportamiento del año, ¿sí? Desde que arrancamos los primeros días de enero, que fue cuando iniciamos la cartera, tiene un 17% en dólares, linda suba tuvo, así que bueno, ahí el que quería un trade corto puede vender. La verdad que es una linda empresa para tener a largo plazo, tiene todavía bastante recorrido al alza, ¿sí? Tiene todavía un poco de recorrido al alza, pero bueno, ya el que quiera puede tomar un poquito de ganancia. Bien. Em, Otro activo para los más agresivos podría ser Valo. Valo hoy está apoyada sobre la media de 200 y tenemos también esta zona
¿sí? Que es una zona que fue resistencia y puede pasar a ser soporte, que sería importante que no la rompa hacia abajo, dejar pasar 2 o 3 sesiones si se mantiene y si vemos alguna señal de buscar el rebote, podría ser una linda oportunidad para ingresar. Por lo pronto sí tengamos esto en cuenta. Si rompe esta zona, quizás el que es bastante agresivo podría comprar y esperar algún rebote, pero tener un stop loss bien cortito en este caso para que no sea muy larga la pérdida. Podríamos utilizar en este caso, ¿sí? Yo tengo casi un 30% hasta máximos y podría poner hasta esta zona un 8% entonces eso como zona stop loss, ¿sí? Podría comprar actualmente en 365 pesos que está la acción, tener un stop loss en los 333 y buscar llegar a alcanzar los 462, que son los máximos de la historia. Pero bueno, en el medio hay un recorrido importante, pero podría ser una posibilidad ya que se está apoyando sobre la media y tuvimos un retroceso bastante importante, además de que concuerda con esta línea de soporte que marcamos acá. Podría ser como una recomendación. Ahora, sí, ya yendo un poco más a las recomendaciones puntuales, es no nos desesperemos por entrar en renta variable, hay que esperar que terminen de caer. Lo que nombré es para muy agresivos, sepan que tiene mucho más riesgo por ahora o en operaciones estas de corto plazo, porque todavía están cayendo, todavía no hay suelos del todo marcados o cambios en esa micro tendencia de retroceso que estamos viendo, pero sí me parecen interesantes los activos de renta fija como para poder invertir esa liquidez. Quienes vayan un poquito más a mediano plazo, a un año, a dos, podemos hablar de los bopreales. Si tenemos el BPI 26, vence en mayo el año que viene, tenemos una TIR del 8%, buen rendimiento en dólares para un activo que es emitido por el Banco Central, que es el dueño de los dólares en Argentina, emitido bajo este mismo gobierno. Entonces, se sobreentiende que no debería tener problemas para hacer frente a estas deudas en particular. Perdón, metí un matecito en el medio. Em, sí que es bastante interesante este bono pensándolo como renta fija, así de comprar el bono para cobrar la renta y las amortizaciones, no para jugar si sube o baja el precio, porque estos bonos en algún momento tenían una paridad del 20 y pico por ciento y hoy están mucho más bajos en su paridad. Perdón, tenían una TIR del 20 y pico por ciento y hoy están mucho más bajos. Sí, es decir, que antes estaban muy baratos, tenían un rendimiento muy alto y hoy están con un buen rendimiento, sigue siendo un muy buen rendimiento para hacer renta fija y son más conservadores que ir a las acciones o a los CDRs que hoy están todavía con el retroceso. Otros dos bonos o bopreales muy interesantes son BPOC7 y BPOD7, ¿sí? Con una TIR hoy del 11% en dólares. Estos vencen en 2027, es a 2 años, un poquito más largo el plazo, pero siguen la misma lógica. Acá lo que tenemos es que atravesamos legislativas y vamos a atravesar también un periodo electoral con los bopreales, pero bueno, ahí ya tenemos un poquito más de riesgo, por eso tenemos un poquito más de rendimiento también, para los que quizás no sean tan agresivos para ir ya a la renta variable, pero sí quieren tener ese rendimiento a 2 años, sepan que está eso en el medio, pero son bastante interesantes. Quizás para los más conservadores o moderados conservadores que necesiten dinero mes a mes, que necesiten dinero, em, quizás tienen dinero líquido, lo quieren poner a un corto plazo, más allá de los fondos comunes de inversión, podemos utilizar las letras, ¿sí? Las letras, sepamos cómo se leen. La letra S adelante nos dice que es justamente un instrumento, una letra. El número siguiente es el día del mes que vence, en este caso sería el 12. La letra con la que siguen hace referencia al mes, ¿sí? El 12 de septiembre. Y el 5 hace referencia em, al año en el que vence, en este caso sería 2025. Bien, acá tenemos tires, ¿sí? O rendimientos anuales que tendrían estas letras al precio que están actualmente. Y vemos algunos bastante interesantes. Tenemos una, por ejemplo, que vence ahora en 2 días, que es la del 14 de mayo, no vamos a entrar en esta que vence 2 días. Pero, por ejemplo, si yo quiero tener plata a un mes, tengo una letra que vence el 16 de abril, con una tasa anual del 36, una tira anual ahora del 36%, muy interesante, muy por encima de lo que hoy está ofreciendo un plazo fijo o una caución y demás. Me parece muy interesante.
Pensémoslo también para 16 de mayo, ya como cuando es Y hace referencia a mayo, lo mismo, 36%, muy interesante, acá tenemos 2 meses, pensando que si la inflación sigue baja, como viene hasta ahora, y el tipo de cambio sigue estable, poder utilizar las letras nos permiten tener un buen rendimiento y estar por encima en este corto plazo de la inflación, incluso de la devaluación. Así que resulta bastante interesante. Quien quiera ir un poquito más largo, podemos ir a la del 29 de agosto, ¿sí? Que tiene un 36%. Esto estamos hablando todo en pesos. Si compramos en pesos, recibimos el capital más los intereses al vencimiento, en la fecha de vencimiento en pesos, no podemos comprar y vender en dólares. Em, Eso por el lado de las letras, pero también podemos ir a algún bono, no sé si los puse. Mm, mm, mm. Acá tenemos algunos bonos similares a las letras, nada más que son un poquito más largos, ¿sí? Pero tenemos tasas interesantes, como por ejemplo la que vence el 13 de febrero del 2026. Yo me estoy asegurando esta tasa del 35% para el año que viene. O sea que si bajan la tasa del plazo fijo, bajan la tasa, va a bajar las cauciones, bajarán los money market, pero si vos compraste este bono y te lo quedaste para el año que viene, te aseguraste esta tasa. Y si encima la inflación, como espera el REM, va a ser, va a rondar el 22-25%, estarías teniendo un rendimiento mucho superior. Así que bueno, es algo ahí para tener en cuenta con respecto a lo que es rendimientos. Y vamos por último con los bonos, ¿sí? A mí siempre hace rato me gusta el G35, vino subiendo de precio, hoy está con una TIR del 11%. Eh, lo que acá tenemos que tener en cuenta con estos bonos es ya empezar a mirarlos como bonos. En algún momento nosotros los mirábamos como activos de renta variable porque compramos barato y vendíamos caro. Ahora tenemos que verlos como bonos. ¿Sí? Dicho esto, em, dicho esto, creo que hasta acá llegamos con las recomendaciones. Repasamos entonces, para el muy, muy agresivo que quiera sumar algo de acciones argentinas, puede pensar en YPF, puede pensar en Valo, ¿sí? Eso por un lado, pero sepan que es muy, muy agresivo, ¿sí? Que todavía no hay señales de que haya frenado el retroceso. En Valo tenemos este soporte que a mí me pareció muy importante que no lo rompiera. Así que bueno, está jugueteando con ese soporte, así que hay que tenerlo en cuenta. Y tenemos YPF, que lo mismo, tenemos la media de 200 muy cerquita, esperamos que no la rompa. Ahora, yendo un poquito más a renta fija, me gustaban, dijimos, Bopriales, que vence en 2026 con un 8% de TIR, y los que vencen en 2027 con un 11% de TIR. Esos dos me resultan interesantes. Y después tenemos las letras ya para más corto plazo, tanto dijimos la de abril como la de mayo, ¿sí? Con una tira anual del 36%, muy interesante. ¿Ok? Después, bonos al 3, bond caps en realidad, al 13 de febrero del 2026 con un 35% de tasa, bastante interesante también. Y por último, hablábamos de los bonos en general, hoy rendiendo todos cercanos al 11%. Creo que el G35 en este caso me resulta interesante, pero bueno, sabemos que los bonos argentinos tienen otro riesgo, cualquier noticia política que no surja como nosotros esperamos o que el mercado espera en realidad, puede afectar al comportamiento. Pero si yo los pienso como renta fija, como lo que son, mi idea es cobrar la renta y la amortización que me vaya pagando este bono. ¿Ok? Así que bueno, eso por un lado, les quería dejar las recomendaciones, llevar un poquito de tranquilidad. Sepan que es probable que el mercado continúe con algunos días con volatilidad, así que paciencia, no invirtamos nunca en renta variable el dinero que voy a necesitar en el corto plazo, sobre todo si lo necesito, por más agresivo que sea, porque no dominamos todas las variables, no las domina absolutamente nadie. Dicho esto, les dejo un saludo, nos vemos, cualquier duda, escriban.